Bienvenidos a Instrucción Bíblica Básica, en este tercer estudio sobre el tema del pecado. Es el tercero en la serie y es el tercero sobre este tema, el tema del pecado. Comenzamos con este verso: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, y hemos estado definiendo lo que es el pecado. Y hemos visto en la Biblia que se le llama de diferentes maneras. Y estas diferentes maneras de llamársele al pecado en la Biblia nos ayudan a entender el significado de lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley, quebrantar el mandamiento de Dios, injusticia, desviarse o descarriarse, se entiende, del camino de Dios, transgredir o desobedecer a Dios y desobediencia. Estas son palabras que se usan en la Biblia para referirse al pecado y que, repito, nos ayudan a entender de qué se trata el pecado. Vimos también en todas estas palabras que se usan para referirse al pecado que tienen algo en común, y es que no se peca por accidente. El pecado siempre es un acto voluntario. Y ahora vamos a ver lo que a mí se me antoja llamarle la esencia del pecado, en qué estriba esencialmente el pecado. Y para eso vamos a ser ayudados por una interesante historia del Antiguo Testamento y dos versos de esta historia que nos ayudarán a entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la esencia del pecado. El rey David era el líder del pueblo de Israel y también un hombre de Dios. Mientras su ejército está batiéndose en guerra contra el enemigo, él se ha quedado en palacio. Y en algún momento, y por motivos que solo él sabe, posó su mirada sobre una hermosa mujer que se bañaba desnuda. Esa mujer se llamaba Betsabé. David se acuesta con ella, adultera con ella, y para esconder su pecado hace que su marido Urías, que era uno de sus mejores generales, sea abandonado en el frente de batalla de manera que muriese. Y así ocurrió. Así que David era, en un sentido claro, culpable de dos grandes pecados: adulterio y asesinato. Todo pareció quedarse en secreto. Parece ser que nadie sabía de lo que había ocurrido. Sin embargo, Dios sabía, y a través de un profeta, más o menos un año después de estos eventos, enfrenta a David. Natán confronta al rey con su pecado y finalmente este se arrepiente. Pero las palabras del profeta nos ayudan a entender nuevamente cuál es la esencia del pecado. Dice así: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Y obviamente estas son las palabras de Dios a través del profeta. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. El pecado es en esencia un desprecio a Dios, un menosprecio a Dios. Pero hay algo más en este mismo pasaje. No solo la esencia del pecado es despreciar o menospreciar a Dios, sino que también es despreciar o menospreciar la palabra de Dios. El verso dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita, etcétera, etcétera. De manera que la esencia del pecado es despreciar o menospreciar a Dios y despreciar o menospreciar la palabra de Dios. Esta palabra de menosprecio o desprecio lo que nos indica es que siempre tenemos dos alternativas. Simplificándolo al máximo, podemos obedecer a Dios o podemos obedecer al diablo. Cuando pecamos, obedecemos al diablo. Le damos más valor a la invitación del diablo a pecar que a las instrucciones divinas. Y en ese sentido, muy claro y contundente, estamos menospreciando a Dios y menospreciando la palabra de Dios cuando pecamos.